Este, Vean que de estas gráficas vamos a responder las preguntas 23, 24 y 25. Son tres preguntas a responder. Tenemos la gráfica F, que es la que se encuentra al lado izquierdo, y además tenemos la gráfica G. El tema de funciones no lo hemos terminado. Ah, yo pensaba terminar eso Habíamos dicho que la del lunes le vamos a agarrar para repaso, ¿verdad? Pero las preguntas que corresponden al tema que falta, que es lo de más que todo lo que falta es tablas de funciones. Eso lo dejamos, son como una o dos preguntas, tres. Lo dejamos para la siguiente, cuando veamos ese tema, porque habrán algunos que no podrán asistir. Vean, dice la primera, ¿qué indica la pregunta número 23? Bueno, nos habla sobre el dominio. Primero, ¿qué era el dominio? El dominio se analizaba en sentido de izquierda a derecha con los valores del eje X. Eso es dominio. De izquierda a derecha con los valores del eje X. Entonces, en la gráfica, y hay algo importante aquí, habla de la gráfica F, porque teníamos dos gráficas. Vamos a trabajar con la gráfica F, que es esta del lado izquierdo. Bueno, este dominio no está difícil, de izquierda a derecha con X. Entonces es bueno que ustedes eliminen los valores de la Y, porque solo vamos a trabajar con los de X para el dominio. Observemos que este dominio viene en sentido de izquierda a derecha, empezando en el -4, ahí empieza, y termina en el -2. Luego vuelve a empezar en el 2 y se dirige, no por esa flecha, sino por esta de acá. Entonces ese dominio estaría dado por el -4 cerrado hasta el -2 cerrado, vuelve a iniciar en el 2 cerrado y la flecha a la derecha significaba más infinito para X. Recordemos, las flechas que señalan a la izquierda del eje X, estamos trabajando en el examen 1 2020 2. Aquí está, vean, a la esquina, en la esquina está subrayado. Entonces, la pregunta 23 habla del dominio. El dominio es de izquierda a derecha con los valores del eje X. Repito, de izquierda a derecha con los valores del eje X. Y en este caso el dominio de esta gráfica empezaría en el -4 cerrado. Aquí vean, -4 cerrado. Termina en el -2 también cerrado. Y le vamos a unir la otra parte que empezaría desde el 2 cerrado y finalizando en el infinito positivo. Eso lo hacemos con unión. Entonces estaríamos hablando de la opción correcta, la C. Así vean. Vendría desde el -4 hasta el -2, cerrado. Unión desde el 2 hasta el más infinito. ¿Están de acuerdo con esa respuesta? Dice la pregunta 24, porque vean que todas se hacen de esas gráficas. También nos están solicitando el ámbito de F. O sea, de la misma gráfica del lado izquierdo. Ámbito. ¿Cómo analizamos el ámbito? El ámbito lo analizamos de abajo hacia arriba. Con los valores del eje Y. Porque cuando nosotros nos piden ámbito, el ámbito es Y. Entonces, bueno que ustedes coloquen aquí ámbito es Y. Aquí tenemos que trabajar que si hay flechas hacia arriba, señalan al más infinito. Y si tenemos flechas de abajo, señalan el menos infinito. Y esto estamos hablando del eje Y, de abajo hacia arriba. Entonces, aquí yo había eliminado lo que era los valores de Y.
había eliminado los valores de y, pero aquí los vamos a necesitar porque ahora vamos a trabajar en la y. ¿Quién es el ámbito? ¿Dónde empieza el ámbito? Bueno, el ámbito empieza en esta flecha, pero esa flecha está señalando hacia abajo para efectos de la y. Para el eje y estaría señalando hacia abajo. Y en ese caso, de acuerdo a esto que les acabo de recordar aquí, el eje y, cuando hay flechas hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Cuando hay flechas hacia abajo, viene del menos infinito. Entonces esa flecha hacia abajo, para efectos de la y, estaría señalando, este más infinito era para la x, porque la flecha señala a la derecha. Pero como esta flecha señala hacia abajo, para la y, sería menos infinito. Es del punto más bajo al punto más alto. Entonces, aquí tendríamos desde el menos infinito hasta el menos 1 de la y. Primera parte. De menos infinito hasta el menos 1. Y luego empieza en el 1 de la y finaliza en el 2 de la y. Eso sería el ámbito de esta función. Repito, desde el menos infinito hasta el menos 1 y lo unimos desde el 1 hasta el 2. Entonces en ese caso la respuesta correcta sería desde menos infinito, acá vean, menos infinito hasta el menos 1. Aquí tenemos un menos infinito hasta el menos 1. Bueno, la C y la D. Pero luego vamos desde el 1 hasta el 2. Y eso corresponde a la opción D. Ese es el problema cuando nos queda la gráfica en una hoja y las respuestas en otro. Hay que estar devolviendo la hoja y eso. Pero ahí está, vean, desde menos infinito hasta el menos 1. Y luego del 1 al 2. ¿Están de acuerdo? Todo cerrado en los puntitos rellenos. Solo el infinito queda abierto. ¿Sí? Al X y el Y. Solo la misma. Solo que para la X estamos analizando de izquierda a derecha. Así. De izquierda a derecha. Entonces estaría señalando hacia la derecha más infinito. Pero para el eje Y estaríamos hablando de abajo hacia arriba. Y de abajo hacia arriba, esta estaría señalando hacia abajo, que sería menos infinito. Porque señala hacia abajo, ¿verdad? Y entonces desde el punto más bajo es menos infinito hasta el menos 1. Y luego desde el 1 al 2. No, recuerde que la posición de la flecha es así. Esta que yo hago aquí. Esas dos hacia abajo, una hacia la izquierda, otra hacia la derecha, las dos señalan hacia abajo. Recordemos que una flecha le gana a cualquier número. Aunque aquí no hay un número, aquí abajo podría haber una trampa que nos colocaran, no sé, se me ocurre por acá un menos 2 aquí, ¿verdad? Y tal vez ustedes piensen que inicia en el menos 2. Y no, la que gana la flecha siempre. Si hay una flecha, ustedes deben ponerle atención a la flecha, no a los números que aparecen ahí. ¿Qué es el ámbito? El punto más bajo y el punto más alto. De la primera gráfica, esta que es la... Perdón, se borré algo. De la primera gráfica, ¿qué es esto? ¿Cuál es el punto más bajo? La flecha. Esta flecha de aquí. Hasta ahí llega la primera gráfica. No, al 2. Tal vez al 2 arriba, ¿verdad? Sí, porque nosotros estaríamos hablando así, solo en el eje Y. De ahí hasta ahí. Y luego en Y, ¿verdad? Y en X, horizontal. La X se ve horizontalmente y la Y verticalmente, ¿de acuerdo? Ahora, vean la 25. Ese tema lo vamos a llevar con calma por lo nuevo que es y yo no siento que sea complicado, pero sí son muchos detalles. Dice, no porque sea el profesor tampoco, dice que se define una función h, porque acá arriba solo teníamos f y g, y ahora nos dicen que se define una función h. De tal forma que su dominio, o sea, el dominio de la h, sea el complemento del dominio de la g.
Entonces, ¿cuál es el dominio de h? Entonces, repito, nos dicen que se va a formar una nueva función y nos están pidiendo el dominio de la función h. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa h si aquí no estaba? No, lo que nos están diciendo es que el dominio de esa nueva función es el complemento del dominio de la g. Entonces no se compliquen por ver quién era el dominio de la g, porque lo que nos interesa es cuál es el complemento de esa gráfica. O sea, cuál es el complemento del dominio. ¿Recuerdan que era complemento? El complemento era lo contrario. En otras palabras, cuando había gráfica, es toda la parte donde no hay gráfica. Eso sería el complemento. El complemento sería toda la parte donde no hay gráfica. Observen. Las gráficas que nos están dando es esta de aquí. Esa es la gráfica que tenemos de la G. Pero nos dicen que el dominio de esa nueva función que se va a llamar h es el complemento de esas líneas que ya tenemos. ¿Y a qué le llamamos complemento? A todo lo contrario de esas gráficas. En otras palabras, donde no existe gráfica. Ejemplo, vean este espacio aquí. Ahí no hay gráfica. ¿Ven este otro espacio aquí? Ahí tampoco hay gráfica. Entonces lo que estoy dibujando en rojo sería el complemento. Que recuerden que es lo que falta para completar toda la gráfica, el complemento. Complemento es lo que falta para completar toda la recta. ¿Qué nos está haciendo falta para completar toda la recta? En el dominio. ¿Por qué estoy hablando en el dominio? Porque habla del dominio. Esto es lo que nos hace falta, este pedacito. Observen que en ese recuadro ahí no existe ninguna gráfica. Eso sería el complemento. Y también ven correctamente que ahí no hay gráfica. Es más, les voy a dibujar, les voy a repintar lo que ya tenemos, lo que ya tiene gráfica. Cerrado ahí en el C punto del -3. También nos dieron esta otra, que hay una gráfica. Son 3 gráficas, una partición de 3 gráficas. Y luego también tenemos esta otra. Esas 3 partes azules es a lo que ellos le llaman la gráfica G. Pero dice que lo que nos están pidiendo es el complemento de esas partes azules. ¿Y cuál es el complemento de las partes azules? Todos los donde no hay gráfica, esas que yo encerré en un recuadro verde. ¿Ven que ahí no hay ninguna gráfica? ¿Sí lo ven? Eso es lo que nos va a dar el complemento, las partes verdes. Las partes verdes serían el complemento. Pero recuerden que el complemento es lo contrario. Entonces, porque vean lo que dice la pregunta. El complemento dice que se define una función h, es donde yo les dije, tal vez ahí se quedan pensando, pero ¿cuál función? Si allá solo había f y g. Bueno, eso no importa. Lo que nos están diciendo es que va a haber una nueva función y que nos están pidiendo el dominio de esa función, pero el dominio de esa función h es el complemento de la g, del dominio de la g. Por eso yo les dije, no se metan tanto con el dominio de la g, lo que nos interesa es el complemento. Y vean que el complemento, en otras palabras, el complemento de esa gráfica en X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta para completar todo el eje X? Las partes verdes. Pero recordemos que el complemento de G es en X, ¿verdad? Nos dijeron es el complemento del dominio de G. Entonces, lo que les iba a recordar es que el complemento era lo contrario. ¿De dónde tenemos espacios ahí? Desde el -3 hasta el -2. Y luego desde el 1 hasta el 3. ¿Lo ven claramente eso? De -3 a -2 y de 1 a 3. La parte verde, que es donde no hay gráfica. Sí, pero recuerden que el complemento es lo contrario. Lo que pasa es que el -3 está cerrado. ¿Qué pasa en el complemento? Para la gráfica azul, -3 está cerrado. Para la gráfica verde, ¿cómo debería estar? Abierto. No importa que lo tome en cuenta, pero ya lo excluye cuando lo deja abierto. Entiendan esto, -3 es cerrado para la parte azul, pero para la parte verde, que es el complemento, debe quedar abierto, porque por eso les recuerdo, es lo contrario.
¿Cómo está el menos 2 en la parte azul? En la parte verde debe quedar abierto. ¿Cómo está el 1 para la parte azul? Para el verde debe quedar abierto, porque es todo lo contrario. Igualmente el 3 para la parte azul está cerrado y para el verde debería quedar abierto. Eso es el complemento. De menos 3 a menos 2 abierto, unión desde 1 a 3 abierto. Todo lo que no estaba en azul. Y si agarramos los puntos de las partes azules que estaban cerrados, a la hora de escribir el complemento quedan de forma abierta. Que en ese caso vendría a ser la opción. Por eso les dije no le pongan tanta importancia al dominio de la G. Porque si quisiéramos dar el dominio de la G tendríamos que hacer todo esto. Pero no nos va a servir de nada, vean. Dominio de G. Sería cerrado, ¿verdad? Abierto en este. Luego le unimos de menos 2 cerrado hasta el 1 cerrado. Y luego lo unimos desde el 3 cerrado hasta el más infinito. Todo eso era la parte azul. Pero a nosotros no nos interesaba eso. A nosotros no nos interesaba el dominio de la G. Lo que nos interesaba era el complemento de la G, que es todos los espacios que quedaron sin gráfica. Por eso es que las partes verdes están pidiendo el dominio de la G. Les están pidiendo, en otras palabras, el complemento de X. O sea, el dominio de G, que son las partes verdes. Pero para la parte verde sería abierto, porque es lo contrario. Igualmente igual en el menos 2, para la parte azul es cerrado. Pero para la parte verde tiene que quedar abierto por ser complemento. Exacto. Y si uno de ellos hubiera estado cerrado, entonces en el complemento había que dejarlo. No, si hubiera estado abierto, en el complemento había que dejarlo cerrado. Es todo lo contrario siempre. Con gusto. Vean, necesito que me regalen unos minutitos acá. Analicen la 26 mientras ya regreso. Necesito pasar una. Vayan analizando la número 26. La 26 habla de un dominio. No, un intervalo para el dominio donde la función posee inversa. Solo les recuerdo que el dominio, que una gráfica posee inversa donde la gráfica es creciente y donde la gráfica es decreciente. Analícelo. Sí, bueno, ¿cómo les fue con esa? Recuerden que habíamos dicho que los intervalos donde la gráfica posee inversa son aquellos, lo vimos recientemente, ¿verdad? Creo que fue la clase anterior o la semana pasada. Son los intervalos donde la gráfica es en X, primero que nada porque está hablando el dominio. No nos están pidiendo dominio. Recuerden que esto ya es tema de función inversa. No nos están pidiendo el dominio. Nos están pidiendo un intervalo donde la gráfica posee inversa. Eso es lo que nos están pidiendo. Y para sacar esos intervalos, analizamos los valores de el eje X, nada más. Entonces, este tema. La clave de este tema es intervalos donde la gráfica posee inversa son los valores del eje X, nada más. Donde la gráfica crece y donde la gráfica decrece, nada más. Esas son las condiciones. En el eje Y no se toma en cuenta. Lo único que tomamos en cuenta para la Y es cuando ustedes les pregunten el ámbito. Mientras no les pregunten ámbito, ni vuelvan a ver la Y. Vamos a analizarlas. La gráfica es esta. Ahí baja. Ahí sería decreciente. Este de aquí, que es donde sube. Y hay un pedacito a la derecha, pero a la derecha no me sirve porque es constante. Entonces solo nos interesa la parte verde y la parte morada. Eso es lo que nos interesa. Como les dije, este lado izquierdo es donde la gráfica baja. Quiere decir, vean, voy a colocarlos aquí. O es más fácil analizar las opciones. Siempre y cuando ustedes hayan detallado o eliminado que los Y no se toman en cuenta, solo los de X. Observemos que la gráfica decrece completamente, empieza a decrecer. O sea que de menos 5 a menos 3, ahí podría ser, pero no están las opciones. Y el otro podría ser igualmente aquí del menos 3, que sería el 0. Entonces tenemos de menos 5 a menos 3 y de menos 3 a 0. ¿Están de acuerdo? Completos. Pero yo no veo ninguno completo ahí, vean. Desde menos 5 hasta menos 3, ahí es
tiene inversa. Y el otro intervalo completo sería de menos 3 hasta el 0, ahí hay inversa, pero no aparece ninguno. Ahora analicemos las opciones. Cualquier otro que esté entre ellos es verdadero. Analicemos las opciones. De 0 a 1. ¿Por qué de 0 a 1 no podría ser esto aquí? Vean, de 0 a 1. ¿Por qué no puede ser de 0 a 1? Porque esa parte es constante. Correcto. No importa. Es constante, ¿verdad? Por ser constante se elimina de una vez. Esta nunca, ni se vuelve a ver. De menos 1 a 1, veamos a ver de menos 1 a 1. Menos 1 es este de aquí. Aquí está el menos 1 y el 1 está aquí. Resulta que eso tiene una partecita que sube y una parte que es constante y por eso no me funciona tampoco. De menos 2 a menos 1, veamos a ver dónde está menos 2 menos 1. Si aquí está, vean, si aquí va el menos 1, aquí va el menos 2 y luego el menos 3. Aquí está el menos 2 y aquí el menos 1. Esta partecita, vean, esta partecita de menos 1, de menos 2 a menos 1 es creciente. Entonces esa es la correcta, porque es el intervalo donde crece o donde decrece, nada más. Pero no puede tener de las dos y mucho menos constante. Yo les recomiendo que agarren las opciones y empiecen a analizarlas después de haber eliminado los y, ¿verdad? Porque si ustedes no eliminan los y, se van con todo. Y yo es que saco de menos 5 a menos 3 y menos 3 a 0. A veces aparece la opción de una vez. Pero no, como dice la compañera, es mejor empezar a analizar las opciones y ver los pedacitos. Porque esta pregunta a veces es de pedacitos, de los que están entre, o inclusive cuando hay infinitos. Es mejor analizar las opciones para que ustedes no se pierdan. Y todas las opciones son en X, solo con los valores de X. Entonces, ¿están de acuerdo que solo la opción C? Ya la otra no es necesario analizarla. Porque si nos vamos de menos 5 a menos 1, hay de las dos partes. La parte verde que baja y un pedazo que sube. Entonces no puede ser. Solo puede ser o crece o decrece. Nada más. No. A eso es un... ¿cómo se llama? A los intervalos donde una gráfica puede tener inversa. A eso es lo que se refiere. No completamente el tema inversa. Son pedacitos donde la gráfica puede tener inversa. A eso sí se refiere a las partes donde la gráfica puede tener inversa, eso sí. Pero el tema inversa son varias cositas, ¿verdad? No es solo esto. Pero vean, yo siento que es una de las preguntas, si ustedes recordaran muy bien esta parte, es una de las preguntas que eso no tiene complicación. Lo único que hay que identificar es dónde hay un pedazo donde crece o dónde hay un pedazo donde decrece. Es lo único. Pero complejidad, al menos de que se los esté comiendo esto de crecer y decrecer, ¿verdad? Ahí sí. Pero como les dije, todo es con la X. La única forma de que ustedes utilicen la Y es que les solicite la pregunta ámbito. Pero todo lo demás es con X. Sea inversa o sea normal. ¿Estamos bien con esa? La 27, vean. La 27 yo les decía, es la pregunta, bueno, a veces está en la 28, pero normalmente 27, era lo del tema de composición. Pero yo les decía que el tema de composición, y esta era la pregunta donde les evalúan 3 en 1. Que muchas veces la estuvieron dando, sí, pero ya no las dan, ya viene, digamos, esa ni siquiera aparece con asterisco de las preguntas que les dan a ustedes, ya esta no es una, porque ha salido tantas veces que ellos suponen que deben ya saberla hacer. Entonces vean, recordemos que las preguntas que aparecen con asterisco en el solucionario no es que estaban malas, ¿verdad? Una que otra puede tener un errorcito de gráfica o de una palabra o cosas así, pero no es que están malas, ¿verdad? Es que tal vez la mayoría del país la falló, porque ellos lo que hacen a veces es las preguntas que más aciertan las eliminan y las que más fallan las eliminan. Entonces ahí es donde hacen una ponderación de las preguntas que dan.
a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, considere las siguientes proposiciones. La primera, bueno, estamos hablando del tema composición, ¿verdad? ¿Y dónde se dan cuenta ustedes que es el tema de composición? Aquí, vea, por esta simbología. Este es el tema de composición. Vean, en las tres situaciones viene la bolita que parece una O, ¿verdad? Es como un signo de grados, pero nada más que el de grados va arribita. Pero bueno, lo importante es eso. Esa es la simbología de composición. ¿Qué nos piden en la primera? Que si en la composición GOF la imagen de menos 5 da como resultado 4. Eso es lo primero que nos dice 4. ¿Qué nos piden en la segunda? Composición GOR de X. Cuando aparece la X es que hay que formar una fórmula. Formar el criterio de la composición. Que si al realizar esa composición el resultado que obtenemos de la fórmula es 2x más 3. Y en la última, el tema en sí es de factibilidad. Factible. Todos se trabajan independientemente. Vamos a hacerlo despacio para ver si lo logran recordar lo que ya hicimos en algún momento. En la primera proposición está involucrada la G y la F. La G y la F. Vamos a ver arriba, ¿quién era la G y la F? Bueno, primero la G y la F, ¿verdad? Primero la G y la F es esta, la gráfica. Tenemos involucrada a una fórmula y a una gráfica para sacar la imagen de ese. Solo que aquí voy a necesitar borrar esto porque voy a borrar. Empecemos con la 1, dice. A traerme aquí afuera esto. G o F. Resulta que esto funciona así. Queremos comprobar si en esta composición la imagen de menos 5 da como resultado 4. Y ese 4 no se toma en cuenta. Nosotros debemos, con todo el proceso que vamos a realizar, verificar lo que queremos verificar. Pero esto ni lo vuelvan a ver, porque es donde queremos llegar al resultado final. Queremos llegar a comprobar que al realizar esa composición, el resultado que obtenemos es 4. Eso es lo que queremos. Entonces, vean, vamos a trabajar aquí. En la F. De la F, recuerden que de la F hay que llevarla hacia la G. Siempre de la derecha hacia la izquierda. Entonces, vamos a la F. ¿Quién es la F? Y recuerden otro detallito. Este numerito que aparece encerrado entre paréntesis es una X. O sea que el menos 5 es la X de la función F. ¿Comprenden eso? Menos 5 es una X porque está encerrado entre paréntesis de la función F. Si está encerrado siempre es X. Entre paréntesis, ¿verdad? Entonces vamos a la función F. ¿Quién era la función F? La gráfica. Esa es la función F, la gráfica. ¿Qué les dije? ¿Quién era el menos 5? Una X. Entonces nos vamos a ir a ubicar en el menos 5 de la X de la gráfica, porque la F es una gráfica. Es este, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo aquí es cuál es la imagen de menos 5 en la función F. Eso es lo que nos está diciendo esa parte. ¿Cuál es la imagen de menos 5 en la función F? Porque si menos 5 es X, nos haría falta la Y. Entonces vamos a ver, ¿con quién conecta el menos 5 en la gráfica? Con el 3. Entonces vamos a hacer la conexión, vean. Menos 5 de X de la gráfica conecta en Y, porque eso es lo que vamos a hacer, ver si ya tengo el menos 5 de la X, ver con quién conecta en la Y, porque eso significaba la imagen de menos 5. F de menos 5, tengo X, hay que buscar la Y. Entonces observen que el conector de ese menos 5 es 3. Entonces, como es 3, vamos a colocar aquí 3. O sea que el resultado de F menos, entiendan, F menos 5, o sea el resultado de F menos 5 es 3. ¿Comprenden? ¿Quién es menos 5? X.
¿Qué estábamos buscando? El y, porque f-5 significa la imagen de menos 5. Si tengo x, conecto con y. Menos 5 de x conecta en y con el 3. O sea que el resultado de f-5 es 3. Necesito que me entiendan eso, a ver, que me digan a ver si lo entendieron. f-5, o sea, la imagen de menos 5 es 3. Sí, vean. Vean aquí, dice, vieron que yo agarré la parte moradita de al lado izquierdo, GOF, que es esa misma escritura que está aquí. GOF. ¿Y qué tiene menos 5? Dice que GOF menos 5 es igual a 4. El 4 ni lo vuelvan a ver porque se supone que es el resultado final, es donde queremos llegar a ver si es verdadera la proposición. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Siempre toda composición se trabaja de la derecha hacia la izquierda, no sé si eso lo recuerdan. Agarro el de la derecha y me lo llevo hacia la izquierda, siempre en ese orden. Pero ¿qué nos vamos a llevar hacia la G, o sea, hacia la izquierda? El resultado que nos dé f-5. Pero les comentaba que como el menos 5 está encerrado entre paréntesis, eso es una X. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, menos 5 de la función f en X, vamos arriba. ¿Quién era la función f? La gráfica. ¿Por qué no me fui a las del recuadro? Porque f es la gráfica. Me ubico en el menos 5 de la X. Ese que tengo en ese recuadro ahí en rosado, menos 5 de la X. Busco un punto en la gráfica que conecte, que tenga, o sea, que el menos 5 se dirija a un punto de la gráfica y conecte con Y. El único punto que conecta con la gráfica es el punto de arriba. En dirección de ese punto es menos 5. ¿Y cuánto en la Y? O sea, menos 5, ¿con quién conecta en Y? Con 3. Entonces yo lo que hice es aquí responder, ¿cuánto es f menos 5? 3. Menos 5 era X, 3 es Y. Trabajo se hace a la derecha primero. ¿Qué es f menos 5? Menos 5 es X. Como menos 5 es X, debo buscar la Y. ¿Quién es la Y? 3. Porque menos 5 en X conecta en la gráfica con 3 de Y. El punto de arriba. Y se estarán preguntando, ¿pero qué pasaba si agarramos hacia abajo? Bueno, si nosotros agarramos hacia abajo, no hay ningún punto de la gráfica que pueda conectar abajo. ¿Lo ven? No hay ningún punto en la gráfica, porque resulta que ese punto debe quedar propiamente en esta esquina. En la esquina del rectángulo que hacemos. El punto debería quedar aquí. La gráfica debería pasar ahí para agarrar para abajo y ahí no había ningún punto hacia abajo en la gráfica. Siempre debe quedar en la esquinita. Y entonces el conector de menos 5 en X, bueno, ya tenemos esa parte. ¿Entienden qué fue lo que hice ahí? Ubicarme en la gráfica F, en el valor de X y conectar con el valor de Y, que en ese caso nos dio 3. ¿Hasta ahí vamos bien o todavía no? Ahora me llevo ese valor hacia la izquierda. Esto es un poquito complejo, pero vean, me llevo ese 3 hacia la izquierda. El resultado me lo llevo hacia la izquierda. ¿A dónde? A la función G. Ahora vayamos a ver quién era la G. ¿Qué es la G? ¿Qué tiene la G? Tiene menos 3,3, que es el dominio, pero eso todavía no lo ocupamos. En sí, ¿quién era la función G? Una fórmula. ¿Lo ven que es una fórmula? Entonces esa fórmula la vamos a escribir aquí, del lado izquierdo. X más 1 era la fórmula G. ¿Y qué voy a hacer en esa fórmula? Donde está la X lo sustituyo por el resultado que nos dio el lado derecho. O sea, quiere decir que este 3 lo vamos a sustituir donde está esta X. Esta X la cambiamos por el 3. Esto es lo que teníamos que comprobar, que el resultado final nos diera 4. Da 4. Ahí siempre va a ir lo que diga la función, esta G. Si aquí hubiese sido la H, la R. Si hubiera sido la R, entonces cambiamos la fórmula por X más 2. No es que siempre va a haber ahí, es que la G era X más 1. Y si aquí hubiera dicho RF, entonces cambiamos la G por la fórmula de R, que era un X más 2, y ahí va a ir variando. Entonces vieron que el proceso es, primero, trabajo al lado derecho, F menos 5. Saco, ¿quién es el valor de F menos 5? Menos 5 de X conecta en 3 de Y. O sea que el resultado de F menos 5 es 3, así es como deben analizarlo. Me voy a la izquierda.
¿qué es la gráfica? No, ¿qué es la función de la izquierda? Una fórmula. Entonces en esa fórmula vamos a cambiar la x por el resultado que nos dio al lado derecho, que era el 3, ¿verdad? Y 3 más 1 da 4. Como dio 4 es igual al resultado 4 de la proposición, por lo tanto es verdadero. Vean que yo no trabajé con el 4 del recuadro amarillo, sino que es lo que estábamos esperando obtener como resultado. Verdadera la primera. Entonces vean lo que pasa aquí. Si ustedes hicieron correctamente esa pregunta, ya no puede ser solo, digamos, de ellas son verdaderas. La 2 ya no. Porque la primera... bueno. Vean que la primera es verdadera, ¿verdad? Entonces ya no podría ser la B porque la primera es la verdadera. Si hubiera otro tipo de combinaciones, entonces uno dice 1 y 3. Bueno, ahí habría que ir a probar la 3 porque la 1 sí era la verdadera. Vean que yo el resto lo saqué descartando, pero igual lo vamos a hacer porque no todo el tiempo viene así para descartar. La primera nos dio verdadera. Entonces ya no puede ser la 2, ¿entienden? ¿Entienden eso? ¿Por qué no puede ser la 2 ya? ¿Cuál es la verdadera? La 1, ¿verdad? O sea, no hemos probado las otras, pero ¿cuál nos dio verdadera? La 1. Entonces yo no puedo marcar la B si me está dando ya verdadera la 1. Ni la 3, ni la C porque dice la 3. Y como la 2 no era tampoco verdadera, ya no puede ser la D. Por lógica, digamos. Solo la 1, la A, ¿verdad? Pero sí necesito que hagamos la 2 y 3 por aquello que no se cumpla esto, ¿verdad? Que venga otra combinación. Que diga ejemplo 1 y 3, ahí ya sí nos matan un poquito. Porque habría que probar la 3 también, ¿verdad? Lo que yo quiero es repasar los 3 temas en uno. Siempre se suscite que estaba viendo un mensaje aquí de él. Bueno, si la fórmula viniera algún 2x más 3, de ejemplo, como vemos esta de aquí. Algo así me dice. Entonces aquí sería 2x más 3, haría esto. 2, abre un paréntesis, cambia el 3 en el paréntesis y el más. Hagamos la segunda. Ya lo descartamos que solo la 1 es la verdadera, ¿verdad? Pero hagamos las otras. Hagamos la 2. Porque yo quiero repasar los 3 temas, aunque la 2 y la 3 es falsa, necesito repasarlos para recordar esto, porque hasta ahora los volvemos a retomar. Vamos con la 2. La 2 dice, lo voy a hacer aquí abajo, vean, GOR de X. Eso es lo que dice. Igual de la misma manera, de la derecha hacia la izquierda. Entonces, cuando aquí aparecía esta X, por eso se las coloreé en amarillo, lo que había que hacer era trabajar con fórmulas nada más. ¿Quién es la G? Recuerden que debajo de cada letra colocábamos las fórmulas. ¿Quién era la G arriba? X más 1. ¿Y quién es la R? X más 2. ¿Lo notan? G es X más 1 y R es X más 2. Eso es lo que vamos a poner abajo de cada letra. G, X más 1. Entonces aquí donde está la G, colocamos X más 1. Y donde está la R, ¿qué les había dicho la vez pasada? Esta fórmula de acá se debe llevar a sustituir donde está la X de la izquierda. No sé si lo recuerdan. La fórmula de la derecha se lleva y se sustituye en la X de la fórmula de la izquierda. Eso es lo que hay que hacer. Pero yo les había comentado que esta letra de acá o la X del lado izquierdo se cambiaba por un paréntesis. Más 1. Y dentro de ese paréntesis quitábamos la X y colocábamos un paréntesis. Y dentro de... Bueno, y no importa si no lo recuerdan. Aquí estamos haciéndolo de nuevo. Vean, voy de nuevo. La X del lado izquierdo se sustituye por la fórmula del lado derecho. Solamente que esa X se cambia por un paréntesis, dejando el más 1 por fuera. Y dentro de ese paréntesis colocamos la fórmula del lado derecho, o sea, X más 2. Ese era el paso 1. ¿Cuál era el paso 2? El paso 2 era digitar todo esto en la calculadora, que es lo mismo que cambien la X directamente por 11. Recuerden que yo les decía, digiten
eso que nos dio ahí la sustitución y calculábamos por 11. Como les dije, es lo mismo que ustedes agarren la X y la cambien directamente por 11. ¿Cuánto les da eso? 14. Si yo cambio la X por 11, 11 más 2, 13 y 1, 14. O si ustedes digitan paréntesis X más 2 más 1 por fuera, cal 11, también les da 14. Ese era el paso 1, llamémoslo así, paso 1, paso 2. ¿Cuál era el paso 3? Ir a la proposición, que es esto que nos dieron aquí, y calcularlo también por 11. No confundan eso con lo de inversa, porque lo de inversa era cambiar la X por la fórmula de la pregunta por 11 y las opciones por el resultado, pero eso es en inversa, aquí no estamos en inversa, ¿verdad? Esta pregunta no es de inversa, aunque está mezclada con esta que era inversa a la 26, pero este es un tema aparte completamente. Entonces, en la proposición también calculamos por 11. ¿Y cuánto les da eso? Y resulta que nos tenía que dar igual a este. Y no está dando igual. Es falsa. Ya sabíamos que era falsa descartando, ¿verdad? Pero es que sí necesito que recordáramos esto. Yo sé que dirán, es una pregunta, ¿para qué le damos tanto tiempo? Pero ahí poquito a poco la van comprendiendo y es capaz que es una de las preguntas que les va a salvar ahí. Te dan aquí la última, la 3. La segunda. Porque la primera nos había dado verdadera, vea. 4. Nosotros teníamos que comprobar que con todo el proceso que hiciéramos, el resultado diera 4. Ajá, entonces, como esa nos dio 4, es verdadera. Y como la segunda proposición dice de cuáles ellas son verdaderas, solo la 1. Sí, solo la 1 porque ya esa nos dio verdadera. Entonces ya no podía ser solo la 2 porque la 1 era verdadera. Ya no podía ser solo la 3 porque ya la 1 era verdadera. Y como la última opción involucra 2 y 3, tampoco. Ahora vean esta otra. Sí. La imagen de la composición daba 4. En la segunda nos están pidiendo que al hacer la composición el resultado, cuando termina en X, cuando es ahí G o R de X, lo que nos está pidiendo es que hagamos la composición de una nueva fórmula. O sea, que de la fórmula G y de la fórmula R obtengamos una nueva composición que supuestamente era 2x más 3. Eso es lo que estamos comprobando. En la segunda, ¿qué piden? Y ahora vamos con la tercera, aunque ya sabíamos que era falsa, pero solo es para recordar. Factible. ¿Con qué trabajaba lo de factibilidad? Con los dominios. Pero esta es muy parecida a la de la imagen. Igual voy a hacer una partición acá. Partición. Yo les había hecho un pequeñito esquema. Al lado derecho se trabajaba el dominio más fórmula. Y al lado izquierdo solo el dominio. Eso era la clave de factible. Con esto de aquí debemos comprobar esto. Entonces, escribamos al lado derecho el dominio de la G. ¿Cuál es el dominio de la G arriba? Ahí sí ya ocupamos los dominios. ¿Cuál es el dominio de la G? Este intervalo. Menos 3 y 3 en intervalo. Eso es el dominio. El dominio de la G de menos 3 a 3. Coloquemos aquí el intervalo de menos 3 hasta 3. Y además ocupamos la fórmula de esa función, que la fórmula de esa función era x más 1. Y al lado izquierdo solo ocupamos el dominio. ¿Cuál es el dominio de la R? De menos 5 hasta 1 lo colocamos al lado izquierdo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comprobar que con la parte derecha nos dé como resultado lo de la izquierda. Eso es lo que hay que hacer aquí. Con el dominio más la fórmula del lado derecho nos tiene que dar el dominio de la izquierda. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cambiar esta X primero por menos 3 más 1. Y también van a cambiar esa X luego por el 3 más 1. ¿Qué resultado nos tiene que dar? El menos 5 y el 1.
Pero vean que cuando sumamos, cambié están entendiendo que cambié esa x por menos 3. Se sustituye la x por los valores del dominio de la g, que son menos 3 y 3. Cambio la x por menos 3 más 1, eso da menos 2. Ojo aquí, porque recuerden que eso es un intervalo que va desde menos 5 hasta 1. Y menos 2 sí está aquí, en ese intervalo. ¿Me entienden? No, recuerden que un intervalo es esto, desde menos. No necesariamente me tienen que dar los mismos resultados que están a la izquierda. Que se encuentren en el dominio de la izquierda, sí. Y menos 2 si se encuentra en el dominio de la izquierda. Aquí esta sí es verdadera. Pero vamos a ver la otra. ¿Cuánto es 3 más 1? ¿Y 4 está en ese intervalo? No, 4 no está. Está completamente al lado derecho del 1. Por eso ya es falsa. Por eso no es factible. Con solo uno que no se cumpla ya no es factible. Por eso es que esta otra también era falsa. Y nos había quedado solo la 1. Si están un poco dudosos, tranquilos. No. Bueno, vamos a ver la 28. ¿Qué dice la pregunta 28? En la pregunta 28, este tema ya es de inversa. La 26, la 28 y 29 son de inversa. ¿Qué dice aquí? Bueno, ya habíamos ensayado una de este tipo. Me están pidiendo que si la inversa de esta función, de esta fórmula, vean que esa fórmula es normal, porque tiene f, tiene la forma, o sea, esta fórmula tiene la forma, la inversa es de esta manera, es lo que quiere decir. Cuando nosotros pasemos a inversa la de color celeste, que es la original, debemos obtener una fórmula en modo inverso. Recuerdan, no sé si estuvieron en esa clase algunos. La fórmula del lado del color celeste debe quedar de la manera del color amarillo. Lo único que le está faltando a la parte amarilla es los valores de A y B que están en las opciones. Entonces yo les había comentado que debemos formar cada una de las funciones. F a la menos 1. Escriben la parte amarilla en cada una de las opciones. Eso es a lo que me refiero. F a la menos 1 de X es igual a A. ¿Pero quién es A? En la opción A. 2, entonces cambio directamente la A por 2 y cambio la B por 4. Ese es el objetivo de formar las opciones con esa fórmula, de esa manera. Cambiando la A por el 2 que me da en la opción a la par de X, más el B que sería más 4. Es como que nos hayan dado f a la menos 1 de x igual 2x más 4. Y así sucesivamente con todas las demás. F a la menos 1 de x es igual, ahora cambio la a por menos 2 a la par de la x más 4. Y en la opción C también la a por 2 a la par de x y la b por un menos 4. De la a, que es la pendiente, por menos 2 a la par de la x. Vean que lo único que cambio es la a y la b. Por estos valores que dan aquí. Y dice menos 4, o sea, colocamos menos 4. Entonces como que nos hubieran quitado esto y nos dijeran, la inversa de f de x igual a x medios menos 2 corresponde a. Es lo mismo que nos hubieran dicho eso. Entonces, ¿cuál era el procedimiento a realizar para encontrar el criterio inverso? 1. La fórmula de la pregunta se cambiaba por 11. ¿Cuál es la fórmula de la pregunta? X medios menos 2. Esto nosotros lo calculamos por 11. Era la regla que habíamos hecho. Calcular la fórmula de la pregunta por 11. ¿Cuánto les da eso en la calculadora? Cambiando la x por 11. O x medios menos 2 cal 11. Así vean, fracción alfa x. O cambian directamente la x por 11. ¿Cuánto? Calcular 11 y le dan igual, da 7 medios. O sea que el resultado que estamos obteniendo es 7 medios. Este es el número que inventamos para la pregunta.
y el resultado que estamos obteniendo es 7 medios. ¿Qué hacemos ahora? Las opciones, recuerden, las opciones se cambian por el resultado. O sea que la primera opción van a presionar calcular y van a cambiar la X por 7 medios. La segunda opción la digitan en la calculadora y cambian la X por 7 medios. Y así sucesivamente. Cada una de las opciones se va a calcular no por 11, sino por el resultado. ¿Cuál era la correcta? La que nos dé como resultado 11, o sea, el número que habíamos inventado inicialmente. Repito, criterio inverso. Se cambia la fórmula por 11. El resultado lo cambiamos en las X de las opciones y la correcta es la que nos dé 11 nuevamente. ¿Qué deben tener claro? Que la pregunta es por 11 y las opciones por el resultado. Eso es lo que tienen que tener claro. Vamos a ver, vamos a digitarla. 2 alfa X más 4. Calcular por 7 medios, recuerden, por el resultado, no por 11. La A es... ¿Lo tienen claro o no? ¿Hay alguien que no estuvo en esa clase y no lo entiende? Fórmula de la pregunta se calcula por 11, siempre. Las opciones por el resultado que obtengan. Y la que dé 11 es la correcta. 11 siempre es el número que vamos a usar para la pregunta, ¿verdad? 11 para la pregunta. Para las opciones el resultado. Bueno, siguiente, 29. Siempre de inversa. ¿Qué dice la pregunta 29? Si f está dado por f de 3 a más infinito en P, con f de x igual 2 raíz de x más 1 menos 3, entonces el dominio de la inversa. Frase clave, dominio de la inversa. Habíamos dicho que el dominio de la inversa siempre lo íbamos a obtener con la f y que saliera el ámbito de la inversa. Necesitan saber lo siguiente, o sea, recordar lo siguiente. Esta es la clave. Recuerden que a este se le llama al intervalo que aparece primero, se le llama dominio de la normal y a este se le llama ámbito de la normal. Si a nosotros nos hubieran pedido el ámbito de la inversa, lo que tenían que hacer era mover este dominio hacia la derecha y ese ámbito hacia la izquierda para que se transforme en inverso. Entonces esto iba a quedar f a la menos 1, p, y acá al lado derecho nos iba a quedar el intervalo, donde esto sigue siendo el dominio pero ahora de la inversa y esto sigue siendo el ámbito pero ahora de la inversa. Entonces si la pregunta les hubiera pedido el ámbito de la inversa era de 3 a más infinito sin hacer nada. ¿Recuerdan ese cruce? ¿Pero qué les están pidiendo acá? El dominio de la inversa. Y el dominio de la inversa es P, pero la P no aparece en las opciones. Entonces para ello vamos a utilizar la fórmula que nos proporcionaron acá en la pregunta. 2 raíz de x más 1 dentro de la raíz menos 3 por fuera. Presionamos la tecla calcular y ahí es donde ustedes tenían que cambiar la x por el único valor que les dan en el intervalo, o sea por el 3. Calculamos por el 3 y le dan igual. La fórmula me sirve. Ejemplo, ustedes pueden llevar ya la idea que si les piden el dominio de la inversa es con la fórmula, sustituyendo la fórmula por el valor del intervalo, eso me va a dar el dominio de la inversa. Yo hice el proceso del cruce porque también pueden preguntar por el ámbito de la inversa. Y el ámbito de la inversa es simplemente lo que era el dominio original. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuál de las opciones? No, digamos, si hubiera... ¿Por qué? ¿Por qué le está dando decimales? Es que dejó el menos 3 por dentro, yo creo, vea. Es así, 2 raíz. ¿Sustituyó directamente la x o por el 3 o lo hizo vocal? Alfa x más 1, hasta ahí. Sale con la derecha y menos 3 por fuera. Porque como usted puede ver, el error es que digite menos 3 y vean que la raíz sigue agrandando más. Eso es que está dejando el menos 3 por dentro de la raíz.
Salimos con la flecha derecha y colocamos menos 3 por fuera. Calcular 3, que es el valor que nos dieron en el intervalo, igual 1 da. Sí, era por 3, ¿verdad? Ok, ahora vean. Ya ahí termina lo inverso. Esta pregunta, la número 30, es fija en el examen y no es tan complicada. Esto es vean que la pregunta final lo que pide es cuáles de esas anteriores explicarle la primera parte. Entiendan que aquí dice que Q, la relación de D en E. Es como que nos hayan dado esto, vean. Q, la relación de D en E, es lo mismo que decir Q, relación de D en E. Algo así. Donde esto es el dominio y esto es el codominio o ámbito. Eso es lo que significa esa parte. Entonces, observen que ellos nos dicen que el conjunto D es el intervalo de menos 2 a 2 y el conjunto E es únicamente el 0. ¿Cómo nos damos cuenta si eso corresponde a una función? Les voy a escribir por acá. Y el 0 solo 0, porque está entre llaves. Cuando está entre llaves, solo lo que ustedes ven en las llaves, pero si está entre los paréntesis cuadrados, son todos los valores que van desde el menos 2 hasta el 2. Ajá, ya les iba a explicar eso, pero iba a definir primero cómo saber si era una función. Aquí lo estoy escribiendo, ya les explico lo que dijo la compañera. En la fórmula, la clave de la fórmula. En la fórmula se cambia X por los valores del dominio y deben dar como resultado los valores del codominio. Que los valores del codominio son el segundo valor, el segundo conjunto. A ver si me entienden. En la fórmula, ¿cuál es la fórmula? Ahí puede haber una escritura rara de todo esto, vean. Esto no nos interesa. La fórmula en sí es esta. ¿A qué se le llama fórmula? A esta partecita de acá, lo que está después del igual. El x menos 2 es el que nos sirve como operador para verificar que con el dominio obtengamos como resultado el codominio. ¿Y cómo es esa situación? La x de la fórmula se deben cambiar por los valores de D, porque recuerden que aquí esto es dominio y esto es codominio. Con x debemos obtener la y. O sea que la fórmula lo vamos a cambiar por estos valores para obtener como resultado los valores que aparecen en la y. Pero hay una situación especial que fue la que comentó la compañera. Antes de hacer esa comprobación, fíjese que los dos conjuntos estén con intervalos, de intervalo que me dé otro intervalo, o de una llave, eso sí se puede dar, que la llave esté a la izquierda, obtener en un intervalo, eso sí. No es que vamos a obtener todo el intervalo, sino que la conclusión es que con los valores de la izquierda obtengamos valores que se encuentren a la derecha. Y la otra conclusión es de llave a llave, ver antes de calcular. ¿Qué pasa en la... ¿Alguien me está hablando? ¿Qué pasa en la primera proposición? Lo que está pasando es que tengo un intervalo y una llave. Ya eso no es función, ni siquiera se prueba. De intervalo a llave no se puede. Porque como el intervalo tiene infinitos valores, esos infinitos valores jamás todos van a dar 0. La trampa aquí sí está que con el menos 2 y el 2 da 0, pero con otros valores, díganme otro valor del intervalo, de menos 2 a 2. Menos 1, 1, 0, todos esos valores, si ustedes cambian la x por esos valores, ya no van a dar 0. Pero con solo que ustedes apliquen la regla, como aquí hay un intervalo y luego una llave, eso nunca puede suceder. Nunca va a ser función. No es necesario que lo prueben. Si es de llave a intervalo, sí, así como están las tres condiciones de abajo. De intervalo a intervalo, de llave a intervalo o de llave a llave. Eso sí, no es que ya son verdaderas, hacemos la comprobación.
Entienden que ya la primera es falsa porque va de intervalo a llave. No la probamos. Ahora comprobemos la segunda. La segunda tiene llave a llave. Hay que comprobarla. El conjunto A, ¿qué comprobación vamos a hacer? Con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? En la fórmula, que es menos 2x más 1, vamos a calcular la x. Recuerden que esto es x y esto es y. Con los valores de x debemos obtener los de y. O sea, vamos a calcular primero por menos 1 y me tiene que dar cualquier valor de b. Y luego vamos a calcular por 0 y me tiene que dar cualquier valor de b. ¿Me están entendiendo? Con los valores de a me tienen que dar los de b, sustituyéndolos en la fórmula. Si ustedes digitan en la calculadora menos 2x más 1, calcular menos 1, ¿cuánto les da eso? 3. Y 3 sí está en b. Y calcular 0, 1. Y 1 también está en b. Los dos están en b. Lo importante es que se encuentren en la b. Repito, con los valores con los elementos del conjunto A debemos obtener los resultados que se encuentran en la b. O sea, la x de la fórmula se cambia por el menos 1 de A y por el 0 de A. ¿Qué debemos obtener? El 1 y el 3 de la b. Si eso sucede, es una función. Y con solo uno que no dé, ya no es función. Esa pregunta es fija. Siempre aparece en el examen, nunca la quitan. Tiene que ser menos 2 alfa x, o cambian la x por esos valores, ¿verdad? Por menos 1. Si lo cambian por menos 1, hacen por menos 1, ¿verdad? Más 1. Calcular, después calcular por menos 1. Resultado 3. En la primera, ¿verdad? Luego calculamos por 0, igual, resultado 1. Lo único que tienen que recordar aquí es el procedimiento. ¿Qué hacer para comprobar si eso es una relación? Si una relación corresponde a una función. Es sustituir la x, después de haber desechado las opciones que les dije, ¿verdad? Tiene que ir de intervalo a intervalo para comprobar. De llave a intervalo o de llave a llave. Si viene de primero el intervalo y después la llave, es la única forma que no se comprueba. De una vez es falsa. Y les comentaba que de una vez es falsa porque el intervalo tiene infinitos valores que no van a alcanzar todos en esa misma llave. Siguiente. ¿Qué tipo de función es esta? Vamos a ver, en algún lado no la mencionan, en ningún lado dicen el tipo de función. Pero ustedes, de acuerdo a la gráfica y a la fórmula, tienen que saber qué tipo de función es, de las 4 que vimos. La lineal, porque su gráfica es una línea recta. Y su fórmula es f de x igual a mx más b. M era el valor a la par de la x que recibe el nombre de pendiente. Y b es el valor que está solito, o sea el 8. Bueno, dice la primera. F es creciente. De acuerdo a la gráfica, F es creciente. Sí, claro. De izquierda a derecha, esta gráfica crece. Interpretemos la parte de abajo, perdón, la segunda proposición. ¿Qué era imagen? Y o X. O sea, la imagen corresponde a menos 2. Es como decir es menos 2, ¿recuerdan? La imagen es menos 2. Es lo mismo que decir la imagen corresponde a menos 2. ¿Están de acuerdo? Entonces y es menos 2 y x sería 4. ¿De acuerdo? Aparece un par ordenado de la forma 4, menos 2 porque siempre va primero la x en la gráfica. 4, menos 2. 4 en x menos 2 en y. No, ¿verdad? 4, en ese orden. 4 en x menos 2 en y. Para eso fue que hicimos la interpretación. Está al revés para confundirlos. Pero todo dependía de la interpretación de ustedes. La imagen es menos 2. O sea que la y es menos 2 y 4 es la x. Si existiera un par ordenado 4, menos 2 en la gráfica, es verdadera. Pero como no lo hay, es menos 2, 4 es falso. Es 4 de x menos 2 de y, por lo tanto es falsa.
Solo la 1. El problema está aquí, vean, dice, la intersección, es más, la primera está fácil. Bueno, les voy a hacer el resumen acá para recordar esta función lineal. Función lineal tiene como fórmula a f de x igual mx más el valor de la b. Esa es la fórmula lineal. Pero les había comentado que m recibía el nombre de la pendiente. Y la pendiente es la que nos dice, si no apareciera la gráfica, la pendiente nos dice si m era positiva, era creciente. Si m era negativa, decrece. Y si m era igual a 0, era constante. Eso es lo que nos da la pendiente. Pero aquí es el asunto, la situación que vamos a analizar, que es la que nos interesa. ¿Qué era la B? La B era la intersección con el eje Y. ¿Recuerdan? B era la intersección con el eje Y. Aquí en la fórmula, ¿quién es B? 8, que es el valor que está solito. En la fórmula 8 es la B. O sea, 8 es la intersección con el eje Y. ¿Cómo me quedaría el par ordenado de intersección con el eje Y? 0, número. O sea, 0, ¿qué? 0,8. Entonces aquí la intersección sería 0,8, no 0,6. Porque este valor es B. Y B aquí era 8. No sé si me están entendiendo. Esto es la intersección con el eje Y. El valor de la B nos da la intersección con el eje Y. Pero tienen que recordar que toda intersección con Y tiene la forma 0 número. O sea, 0,8. De acuerdo a ese valor que nos están dando en la fórmula. Entonces aquí la intersección no es 0,6, sino 0,8. Por lo tanto, la proposición es falsa. Es teoría, nada más. No era la única manera de sacarlo. Pito, no es la única manera de sacarlo. El problema lo tenemos en la segunda proposición. ¿Cómo nos damos cuenta que la intersección del eje X es menos 4,0? Bueno, aquí tendríamos que completar la pendiente para tener toda la fórmula. Repito, tendríamos que completar quién es la m para poder tener la fórmula completa. Mi recomendación es la siguiente. Agarremos el par ordenado que tenemos en la gráfica, que ya eso lo hemos ensayado. Es más, fue en el último tema que ensayamos de función exponencial logarítmica. No sé si recuerdan cuando estuvimos sacando el valor de la base, que lo hacíamos con Chit-Kalons igual. Aquí podemos hacerlo también perfectamente. ¿Quién es Y? 4. ¿Quién es X? Menos 2. Entonces, ¿quién era f de x? Recuerden que todo f de x es y. Lo de adentro sí es x, pero todo f de x significa y. Entonces cambiamos la y por 4. Igual del igual que está ahí arriba. M, ¿qué es lo que quiero averiguar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Averiguar la pendiente. Sustituyo la f de x por 4. La m se baja igual. La x, ¿por quién lo cambiamos? Por menos 2. Más 8 que ya estaba en la fórmula. Esto ustedes lo van a agarrar y llevarlo a la calculadora. Porque aquí nuestro objetivo es sacar la pendiente. Para luego probar el corte con X. Es la forma más fácil que podemos hacer acá, vean. Repito, f de x lo cambio por la y, que es 4. M lo bajo igual por la x, que es menos 2 del par ordenado, más 8 que ya estaba en la gráfica. Y presionen en la calculadora Chit-Kalons igual, solamente que me van a cambiar la m por una x. Vamos a cambiar la m por una x. ¿Cuánto les da eso? Así, vean. Para eso se utilizaba el Chit-Kalons igual, para sacar una variable, en este caso la pendiente. 4 alfa cal 2, 4 alfa cal x en vez de la m por menos 2 más 8
y presionan las teclas Shift, Cal, 11 y terminamos en igual. Da 2. O sea que la pendiente es 2. ¿Y para qué queríamos saber la pendiente? Porque ya puedo tener la fórmula completa. ¿Cómo sería la fórmula completa? A ver si me están entendiendo. La misma de arriba del recuadro original. ¿Cómo es la fórmula completa? ¿Cómo quedaría? Si ya m es 2, ¿qué hacemos? Así vean. F de x. La m por cuánto? Por 2. A la par de la x. Más 8. ¿Están de acuerdo? Que así tienen que quedar porque ya sabemos que la pendiente es 2. Simplemente cambio la m por 2 y el resto queda igual. F de x igual m lo cambio por 2, x más 8. ¿De acuerdo? Sustituye el 2 que estábamos buscando, correcto. ¿Y para qué? Bueno, si a ustedes no se les ocurrió hacer esto de 0, b, pues vamos a probar los dos pares ordenados en la misma fórmula. Vamos a escribir la fórmula aquí. Era 2x más 8. Presionamos la tecla calcular. El otro método era calcular la x por 0 para ver si nos daba 6. Calculen la x por 0, a ver cuánto les da. Les da 8. Por lo tanto, el corte con y era falsa, la primera. La segunda, calculamos ahora la x por menos 4, que es el primer valor del par. Y me tiene que dar como resultado el 0, que es el segundo valor del par. En la fórmula ya completa, cambiando la m por 2, me va a quedar 2x más 8. Cambio la x por 0, dio 8, entonces por eso la primera es falsa, si no lo hacen de la otra manera que les expliqué al principio. Y ahora el segundo par ordenado se comprueba también, cambiando la x por menos 4 para que nos dé 0, que es el segundo valor del par, y sí da 0, ¿verdad? Entonces ahí es verdadera solo la segunda. Que ustedes se la puedan jugar aquí, vean. Esta gráfica tiende a ir aquí, a bajar y pasar por la x. Y si aquí era menos 2, aquí... Vean, yo sé que ese tema es, bueno, como insisto, no es complicado, pero es que tiene muchas cosas, muchos detalles. Y vean que aquí la función lineal traía dos preguntas. Todo lo que vimos de la lineal para dos preguntas, nada más. Que la primera sí estaba fácil, ¿verdad? Esa no pueden perderla porque es que sea creciente y ver si el par ordenado se cumple, que quede 4, menos 2 en la gráfica, eso no podían perderlo. Donde se complicó la situación fue aquí en la 32. Aunque si ustedes vieron que 8 era la B y que la B me da el corte con la Y, que era 0,8, ya podían descartar la 1. Entonces, como la 1 no era verdadera, entonces ya podía eliminar la C y la A. ¿Y entienden por qué la A? Porque ya no pueden ser ambas porque la 1 ya era falsa. Entonces estaba entre la B y la C nada más. Analicemos esta otra. ¿Qué gráfica es? Bueno, ahí sí nos dicen que es una función cuadrática. Es más, vean que la gráfica es una parábola. Una parábola que es cóncava hacia abajo. Hay algo nuevo aquí que no lo vimos cuando vimos la cuadrática. Agregar el significado de ceros y raíces. ¿A qué se refieren ceros y raíces? Ceros y raíces se refiere a las intersecciones con el eje X. ¿Qué son ceros o raíces de la función cuadrática? Las intersecciones con el eje X. ¿Comprenden? Ceros o raíces de la función cuadrática son las intersecciones con el eje X. Pregunta, ¿menos 4 es una intersección con el eje X? Perdón, menos 2. ¿Y 4? También, entonces, con ese nuevo término que acaban de aprender hoy, que los ceros o raíces de una función son las intersecciones con el eje X, ambos valores son intersecciones con... Segunda proposición. Un intervalo donde la gráfica es creciente va desde menos 10 hasta menos 4. Lo que ustedes tienen que recordar aquí, que la parte creciente y decreciente de una función cuadrática, eso se determinaba con el valor de la x del eje simetría. La calculadora gris era menos b entre 2 por a. Pero nosotros acá teníamos que dibujar, crece y decrece también, ¿verdad? Crece era con el valor de x
de el vértice. Y no sé si recuerdan que teníamos que dibujar una parábola hacia abajo dependiendo del valor de A, o una parábola hacia arriba dependiendo del valor de A. En este caso, esta partecita era la parte que crecía y esta partecita es la que decrece. En la que iba para arriba, esta es la que decrece y esta es la que crece. Eso es lo que teníamos que hacer. Pero aquí no podemos sacar eso, resulta que no nos dan una fórmula, solo nos dan la gráfica. Sí hay algo importantísimo arriba. Dice que el vértice corresponde a 1,9. O sea, no había que sacarlo, ya me lo daban. Esto es X y esto es Y. ¿Cuál de los dos valores me sirven para sacar dónde la gráfica crece y dónde la gráfica? ¿Cuál de los dos valores me sirven? ¿El 1 o el 9? Si aquí yo ya les hice un recordatorio que para saber dónde la gráfica crece o decrece es con el valor de X. No, con el valor de X. Con el 1. ¿Y dónde iban a ubicar ese 1? En el puro centro de la gráfica. Recuerden que le hacíamos una bolita aquí, colocamos ahí el resultado de la X. Bueno, ese 1 va aquí. ¿Dónde la gráfica crece? Crece en este lado. Desde menos infinito. Bueno, y lo que se me olvidó recordarles aquí es que aquí colocamos menos infinito y más infinito. Y aquí colocamos menos infinito y más infinito. Entonces, de esa gráfica que tenemos, ¿dónde crece? ¿Desde dónde crece? Va a crecer desde el menos infinito hasta ¿dónde? Hasta el 1. ¿Y dónde decrece? Desde el 1 al más infinito. Ok, pero vean lo que dice aquí. Es creciente de menos 10 a menos 4. ¿Qué tienen que ver? Que si desde el menos 10 al menos 4 está entre el menos infinito y el 1. Entre el menos infinito y el 1 está menos 10 a menos 4, sí. ¿No lo ven? No lo ven porque está en el infinito negativo, por lo tanto sí es verdadera. Un intervalo donde la gráfica crece de menos 10 a menos 4. ¿Por qué? Porque desde menos 10 a menos 4 está desde el menos infinito hasta el 1. Está entre. Ambas son correctas ahí. Y analicemos la otra. El ámbito. Resulta que aquí yo les acabo de recordar que con el valor del vértice se sacaba donde la... Es más, se los voy a hacer aquí, solo como recordatorio. Ya la última que vemos, vean, el vértice que es X, Y. Con la X nosotros sacábamos el eje de simetría. Y con el mismo X acabamos de sacar donde la gráfica crece y donde la gráfica decrece. Con el mismo X. Y con el Y del vértice nosotros sacamos el ámbito. Pero ese ámbito dependía del valor de A. Si A era positivo iba al más infinito y si el A era negativo venía del menos infinito. Que nosotros en el folleto estuvimos calculando el ámbito, sí, pero yo les había comentado por aquello que vinieran, pero les había comentado que más bien ellos todos se los dan y ustedes solo tienen que analizar. ¿Qué valores agarramos aquí para el ámbito? ¿El 1 o el 9? Del mismo vértice. El 9. El 9. Al menos ya sabemos que el ámbito llega hasta 9. Pero la gráfica es así, vean. La gráfica tiene esta forma. Hacia abajo. Y estamos hablando del ámbito. Las flechas hacia abajo en Y, ¿a dónde señalan? Vean que las flechas de estas van hacia abajo, ¿verdad? Para la X a la izquierda menos infinito, pero para la derecha era más infinito. Pero para la Y, ¿qué son esas flechas hacia abajo? Menos infinito, ¿verdad? Menos infinito. Desde menos infinito hasta dónde era el ámbito. ¿Cuál valor fue el que agarramos para el ámbito aquí? ¿El 1 o el 9? Hasta el 9. Entonces el ámbito iría desde menos infinito hasta 9. Y no desde 0 a 9. Por lo tanto es falso. El ámbito va de acuerdo a la gráfica desde menos infinito hasta el 9. No va desde 0 a 9. Por eso es que es falsa.
Lo observan, aquí vean. Flechas abajo menos infinito. ¿Hasta dónde? Al punto más alto, que es 9. Por lo tanto es falsa la primera. El punto máximo es 1,9. Recuerden que vértice, punto máximo, bueno, punto máximo o punto mínimo. Solo había una variación. Todo eso lo vimos en la cuadrática. Era máximo cuando la parábola es cóncava hacia abajo, el punto más alto. Y es mínimo cuando la parábola es cóncava hacia arriba, el punto más bajo. Y es verdadero. El punto máximo equivale a 1,9, que es el mismo vértice. Y lo único que tiene que ver esto es que diga máximo. ¿Por qué máximo? Porque es el punto más alto. Al ser la parábola cóncava hacia abajo se llama 1,9, el mismo vértice. Sí, verdadera. Solo